Ok, vamos a continuar entonces con espacios confinados. Y bueno, en la electricidad podemos encontrar muchos espacios confinados, desde sótanos, equipos o envolventes con las que a veces trabajamos, inclusive transformadores, ¿no? A veces tenemos que entrar a un transformador internamente y ya se volvió un espacio confinado. ¿Qué es lo que hace que un espacio sea confinado? Es normal que se hagan transformadores para que los visite personal de mantenimiento. No es normal, ¿ok? Entonces, lo que hace un espacio confinado que sea confinado es que primeramente son espacios que no están hechos para que las personas estén o visiten. Eso es lo que hace que un espacio sea confinado. Regla número uno, no están diseñados para que ese espacio esté siendo ocupado por una persona. En caso de un transformador, normalmente pues, está ocupado por aceite, ¿no? Es el deber ser. Entonces, vamos a ver esta seguridad en los espacios confinados, de acuerdo a la NOM 033 STPS, la Secretaría de Trabajo. Difiere un poquito con la 29 CFR 1926-21 de lo que es, en este caso, la norma OSHA. También existe la 29 CFR 1910. Acordémonos, 1910 es industria en general. 1926 es construcción, ¿sí? Entonces, muchas veces nos dicen, oye, es que ya tomaste el curso. ¿Cuál curso? No, pues el de la OSHA. ¿Cuál? El de supervisor, el de 30 horas. ¿Ok? ¿Cuál de los dos? El de 29, el de 1926 o el 1910, porque son dos diferentes completamente, ¿sí? Los dos son de 30 horas. Ah, es que ya tomé el OSHA de 30 horas. ¿Cuál? ¿El 1926 o el 1910? Ah, no sé. No, pues a cañón, ¿verdad? Entonces, importantísimo, en Estados Unidos sí hay diferencias entre el 1926 y el 1910 y ambos son muy diferentes a la NOM 033 STPS. Ahorita vamos a ver esas diferencias. A final de cuentas, lo que llevan es a un mejor entendimiento de la seguridad en un espacio confinado. Por ejemplo, en la norma NOM 033 no habla de espacios o ambientes peligrosos limitados, ¿sí? Algo que en la 1910 sí lo habla, pero no lo habla tampoco en la 1926, solamente lo habla la 1910, que es más pegado a la industria. Recomendaciones, sí, la 1910 pues es un poquito más amplia, no es que sea más rigurosa, sino que toma más cosas en cuenta. Sin embargo, si tú te sabes muy bien la NOM 033, pues puedes cumplir tanto con la 1910 como la de 1926. Pero aquí la vamos a dar como quiera las tres normas, ¿sí? Para que no se queden cortos. Digo, casi todas las prácticas de seguridad que le hemos estado viendo aquí en el colegio, normalmente las complementamos con las normas de la OSHA, lo cual es muy importante al momento de aplicar. ¿Por qué? Por el tipo de cultura que venimos arrastrando. Fíjense, en 1930 Estados Unidos ya construía portaaviones con todos los aviones adentro. Y en 1910 ya fabricaban vigas de acero para hacer rascacielos. Y aquí en México, mientras tanto, pues se libraban batallas, ¿no? Villa contra Venustiano Carranza. Total, estaba la revuelta a todo lo que iba. Pero bueno, pues ya ese tiempo ya se pasó. Yo nomás lo pongo en retrospectiva porque hago referencia de las OSHAs, por la cultura de trabajo. eh, por ejemplo, ellos ahorita ya llevan la cuarta generación. Imagínate tu abuelito estar hablando, no, hombre, es que yo construí aviones.
Aquí, ¿cuál abuelito? ¿Se acuerdan ustedes que construía aviones, no? O sea, va a ser difícil, ¿no? Y a lo mejor allá, no, sí, nos dan un Black and Decker del tamaño de elefante, ¿no? Un taladro tamaño elefante para hacer agujeros en, pues aquí cuando, no, pues ya me acuerdo que mi abuelito me hablaba del arado y cosas así, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que tomar en cuenta esta parte. El objetivo principal es reconocer las áreas de riesgo, las medidas de seguridad al usar o trabajar en sitios confinados, el alcance de los procedimientos implementados, manteniendo a la empresa con índices bajos de accidentabilidad en estas áreas. Objetivo general, que los trabajadores tengan la información sobre los riesgos específicos que conlleva la realización de los trabajos en espacios confinados y en lo particular, que sus actividades se realicen con limpieza, mantenimiento en espacios confinados sin riesgo de sufrir accidentes durante el año. Normalmente aquí en México lo, eh, lo que llamamos mantenimiento tiene que ver mucho con limpieza. Y vamos a empezar, ¿qué es un espacio confinado? ¿Sí? Entonces, ya ahorita que veíamos el transformador, les estaba comentando que es algo que no está diseñado para ocupar ese espacio en el interior por una persona. ¿Qué otra cosa lo hace un espacio confinado? Aquí estamos viendo una persona que está entrando. Normalmente un espacio confinado tiene una sola entrada y una sola salida, y a veces la entrada y la salida es la misma. ¿Qué otro lo hace un espacio confinado? Entonces, ya vemos, deben de cumplir con que no debe ser normalmente ocupado por una persona, una entrada y una salida. Y el tercer punto para definir un espacio confinado es que normalmente es de difícil acceso o de difícil evacuación. O sea, puedes acceder fácilmente, pero es más difícil evacuarlo. Entonces, ese es el tercer punto que lo vuelve un espacio confinado. Un espacio confinado debe contar al menos con esos tres puntos. Ya si es peligroso o no peligroso, va a depender de los gases que se puedan generar. Por ejemplo, en una construcción, al estar construyendo un sótano, normalmente lo que vas a tener es agua que se filtra por las lluvias o alguna tubería que golpeaste o una pipa que estaba por ahí regando, regó el terreno y todos esos escurrimientos llegaron al sótano. Y podíase creer que el sótano no es un espacio confinado y sí lo es. Y podríamos creer que no es peligroso y sí lo es. Podríamos creer que el agua no es peligrosa y es peligrosísima. El agua estancada, el agua filtrada, normalmente trae bacterias. Esas bacterias normalmente descomponen el H2O, lo descomponen en metano. Lo, lo consumen, consumen el agua y producen metano. Y también producen hidrógeno. Y las dos cosas son explosivas. Entonces, el agua se puede convertir en un explosivo por acción bacteriana. Así de fácil. Y no solamente hay bacterias, hay parásitos y dependiendo del tipo de parásito, es el tipo de gas que produce y normalmente son gases también peligrosos. Por ejemplo, hay parásitos, por ejemplo, la salmonela, que produce amoníaco o puede producir ácido sulfídrico. Cualquiera que sea el caso, también van a producir tanto bacterias como parásitos CO2, que si han visto algún programa de búsquedas de vida en otros planetas, lo que buscan es CO2, porque el CO2 es un indicativo que hay organismos vivos.
Entonces, si hay un organismo vivo, ya sea una bacteria, ya sea un parásito, va a producir CO2. Cualquiera de esos gases o es explosivo o dispersa el aire que contiene oxígeno y lo vuelve peligroso para alguien que va a respirar en esa área. Y han ocurrido muchas muertes en sótanos de construcción por no llevar el equipo de protección personal adecuado, por no hacer una evaluación de los gases que están acumulándose en ese espacio confinado. Es algo que nos enfrentamos día a día, todas las veces que tenemos alguna obra o cuando tenemos registros de visita, por ejemplo, Telmex, CFE, o en alguna empresa, alguna industria, tienen sus registros donde tienen tableros y se pueden generar estos gases. Bueno, Una pregunta, ingeniero. sí, ¿Una cepa de un poste de 3 metros se considera espacio confinado? bueno, otra vez, ¿cabe una persona? Sí, sí, Ok, sí cabe. sí cabe. Como lo podemos ver, es lo siguiente, o sea, no debería de ingresar una persona ahí, ¿sí? ¿Cómo puede ingresar una persona ahí? Pues, cuando está haciendo la cepa, ¿no? Que la está haciendo con la barra, ¿sí? Pues obviamente el espacio está reducido, tiene salidas limitadas y de que no son fácil acceso ni tampoco de fácil evacuación. Y pues tercero, ¿no? Que te puede, en este caso, tener que sea peligroso, ¿sí? Si una persona va a ingresar ahí, que se vaya a caer ahí o que no pueda salir de ahí, ¿no? Entonces, ese es el punto principal, ¿no? Entonces, ¿qué lo vuelve peligroso a la cepa? La cepa o el hoyo, como le llamamos normalmente a una excavación para poner un poste, lo vuelve en sí peligroso es que no es de fácil evacuación. Entonces, y luego son 3 metros, ¿sí? 3 metros, ¿qué está respirando esa persona, no? O sea, no, pues es que está en el sol, ¿verdad? Uy, aparte, ¿no? Deshidratación y todo eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros sepamos que no es peligroso? Medir solamente el lugar. Si medimos y no hay concentración de gases, pues la persona puede seguir excavando. El problema es que a veces en las excavaciones nos podemos encontrar oro o heces orgánicas, ¿no? De personas o de animales, ¿sí? Normalmente es lo segundo, y normalmente siempre lo segundo está en estado de putrefacción, ¿no? O sea, vaya, no, si estamos en el campo, pues a lo mejor lo más probable es que te encuentres oro, ¿no? Pero si estamos en la ciudad, pues ahí te encargo, ¿no? ¿Qué es lo que te puedes encontrar? Yo no sé si contesté ahí tu pregunta, dije. Sí, sí, gracias. Bueno, ok, vamos a ver este video. Enfrentando los peligros reales en espacios confinados. Este programa complementa y no reemplaza la documentación suministrada con su producto MSA. Lea cuidadosamente toda la documentación, incluyendo advertencias, precauciones y avisos antes de usar su producto. En este programa aprenderemos qué son los espacios confinados y qué peligros presentan. También veremos equipos y procedimientos que protegen a los trabajadores en espacios confinados y los procedimientos a seguir en caso de emergencia. ¿Qué es un espacio confinado? Pensamos en un espacio confinado como un tanque subterráneo, pozo, alcantarilla o incluso un silo. Pero existen literalmente decenas de espacios confinados. Algunos son fáciles de reconocer, pero muchos otros no. Por eso es importante conocer sus características y tomar las precauciones necesarias. 3 características básicas definen a los espacios confinados. 1. Un espacio confinado del tamaño suficiente para que una persona pueda entrar y trabajar dentro de él.
2. Un espacio confinado tiene medios limitados o restringidos de entrada y salida. 3. Un espacio confinado no está diseñado para ocupación humana. Espacios confinados que requieren permisos. Algunos espacios confinados requieren permisos para ingresar. Los espacios que requieren permisos, conocidos como espacios con permiso, poseen 4 características definidas. 1. Contienen o pueden contener una atmósfera peligrosa. 2. Contienen materiales, tales como granos, piedras o acerrín, que podrían sepultar a una persona. 3. Poseen paredes convergentes o pisos en pendiente que pueden atrapar a alguien. 4. Tienen otros peligros para la seguridad y la salud, como maquinaria sin protecciones, cables expuestos o calor excesivo. Permiso. Tras identificar un espacio confinado que requiere permiso, se debe obtener permiso de ingreso. El permiso es la lista que verifica que se tomen todas las precauciones de seguridad. El permiso de ingreso debe incluir los peligros atmosféricos que podrían existir y el tipo de sistema de monitoreo de aire a utilizar. También debe incluir los requisitos de protección personal y otros equipos, como máscaras de oxígeno e indumentaria de seguridad, unidades de descenso, líneas de seguridad, arneses y sistemas de recuperación. Peligros atmosféricos. Los peligros atmosféricos más comunes son el oxígeno, vapores, gases de combustión y gases tóxicos. Los medidores de gases combustibles necesitan oxígeno para sus lecturas. Dado que se requiere oxígeno para la respiración y la combustión, primero evalúe y revise los niveles de oxígeno. La principal causa de muerte en espacios confinados es la falta de oxígeno. El aire representa un 20.8% de oxígeno. Si la concentración baja a 16%, experimentará síntomas como falta de aire, taquicardia, sopor y náuseas. A 12% quedará inconsciente. Una concentración de 6% es letal. Las explosiones e incendios agotan el oxígeno en espacios confinados, corroen el metal y descomponen el material orgánico, agotando el oxígeno lentamente, dejando muy poco para respirar. Los altos niveles de oxígeno también son peligrosos, ya que aumentan la posibilidad de llamaradas y explosiones. Siempre revise el nivel de oxígeno antes de ingresar a un espacio confinado y controle el nivel continuamente. Pruebas atmosféricas. OSHA exige pruebas atmosféricas para espacios que requieren permiso por 2 razones distintas. Para evaluar peligros y verificar condiciones de ingreso aceptables. Un profesional calificado debe monitorear la atmósfera del espacio confinado con instrumentos bien calibrados. Siempre compruebe el aire antes de ingresar. Ventile el lugar y vuelva a monitorear. Elabore el procedimiento de ingreso según los datos de la prueba. Asegúrese de que un profesional calificado elabore y revise el procedimiento, como un consultor OSHA, un experto en higiene, un ingeniero en seguridad u otro profesional certificado. Después de finalizar el permiso para el espacio confinado, monitoree la atmósfera otra vez para verificar que la misma es aceptable para el ingreso. Instrumentos portátiles. Los instrumentos portátiles con sondas y líneas de muestreo son el mejor modo para medir la atmósfera del espacio confinado. Al abrir un espacio confinado, inserte la sonda o línea de muestreo en el espacio lentamente y observe el visor para detectar un peligro potencial. Al descender por una atmósfera que puede estar estratificada, use la sonda y monitoree a unos 4 pies en dirección del trayecto y a cada lado. No descienda más rápido de lo que el monitor pueda muestrear y responder. Después de medir el oxígeno, busque gases combustibles, el segundo peligro atmosférico de los espacios confinados. Monitoree en busca de gases combustibles, ya que la amenaza de incendio o explosión es más inmediata y presenta mayor riesgo de vida que la explosión por vapores y gases tóxicos. La combustión requiere 3 elementos: una fuente de calor, combustible y un agente oxidante, en general oxígeno. Quite o disminuya uno de ellos y evitará la combustión. En o debajo del límite inferior explosivo, o LEL, la mezcla es escasa, sin suficiente gas para la combustión. En o encima del límite superior explosivo, WEL, hay demasiado gas o insuficiente oxígeno para mantener la combustión. El rango de explosión reside en la mitad. Estos límites también se denominan límite inferior o superior inflamable. Cualquiera que sea su nombre, son la mayor o menor concentración de combustibles en el aire que se encenderán y harán combustión. Los permisos de ingreso deben incluir los LEL y WEL de todos los gases combustibles que podrían estar presentes. Muestreo del área. Detector de gases Altair 5X. Use un detector de gases equipado con bomba, sonda de muestreo y cable para detectar gases y vapores y medir los niveles dentro del espacio antes de ingresar. Es conveniente monitorear fuera del espacio confinado para asegurarse de que el aire circundante no sea peligroso.
La bomba de este instrumento extrae energía del instrumento. Si la bomba utiliza un paquete de batería separado, asegúrese de que esté totalmente cargado antes de la prueba. Dado que algunos gases y vapores son más o menos pesados que el aire, siempre monitoree a distintos niveles dentro del espacio. Por ejemplo, el propano es más pesado que el aire y se acumula cerca del fondo del espacio confinado. Dado que el metano es más liviano, se acumula en la parte superior. Supongamos que esta cámara plexiglas es un espacio confinado lleno de gas propano. Hay puntos de encendido a distintos niveles. El propano, que es más pesado que el aire, estará al 100% del límite inferior explosivo o LEL, cerca del fondo de la cámara, pero está por debajo del LEL en la parte superior. Una chispa arriba no causaría nada, pero una chispa u otro factor de ignición en el fondo de la cámara, ¡boom! Solo el gas en el fondo de la cámara se encendió. Si la cámara tuviera metano, que es más liviano que el aire, la fuente de ignición en el fondo no habría causado una explosión, pero sí la de arriba. Muestreo personal. Los detectores modernos poseen funciones ideales para el ingreso a espacios confinados. Con acelerómetros incorporados, emiten alarmas visibles y audibles cuando un operario queda incapacitado o paralizado. Detector de gases Altair 4X. Tan solo con presionar un botón de una alarma manual, los usuarios alertan a otros sobre los peligros. Monitoree la atmósfera continuamente durante el ingreso y registre los resultados del monitoreo continuo cada 2 horas. Gases tóxicos. Los gases más tóxicos en espacios confinados son monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, cianuro de hidrógeno e hidrocarburos aromáticos. Use el instrumento adecuado para detectar y monitorear estos gases. El monóxido de carbono causado por la combustión es incoloro, inodoro e insípido. En espacios confinados donde se usan o usaban equipos a gasolina, es posible intoxicarse con monóxido de carbono. El sulfuro de hidrógeno huele a huevo podrido, pero el olor no es buen indicador ya que la sensibilidad olfativa desaparece rápidamente tras respirar poca cantidad. El dióxido de azufre es irritante en pocas cantidades, también lo es el amoníaco. Oler limpiador para el hogar es suficiente para cortar la respiración. La exposición industrial severa puede quemar e irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. El cianuro de hidrógeno es un veneno potente y de rápida acción que interfiere con la capacidad corporal de usar el oxígeno. Los hidrocarburos aromáticos como el benceno, tolueno y xileno también son peligrosos. Distinto del amoníaco, el cianuro de hidrógeno y los hidrocarburos aromáticos pueden tener un olor dulce o agradable. Nunca confíe en su olfato para detectar gases. No introduzca la cabeza en un espacio confinado para monitorear ni un instante. Peligros físicos. Tras identificar los peligros atmosféricos, busque peligros físicos. Si no se aseguran y rotulan los dispositivos mecánicos, podrían iniciarse inadvertidamente y causar lesiones graves o la muerte. Esté atento a moledoras, agitadores, ejes motores, engranajes y demás partes móviles sin protección. Esté atento al vapor o caños de vapor que pueden provocar quemaduras. Revise peligros potenciales de tropiezos como tuberías, cables o superficies desniveladas o húmedas. Se deben cerrar y rotular todos los servicios públicos y de alimentación para evitar explosiones de gas combustible o vapor causado por chispas. Apague y purgue las líneas de gas, químicas e hidráulicas. Bloquee o cierre para evitar el movimiento de aire, vapor o líquidos. El material granular, tal como grano o acerrín, puede envolver y sofocar a los trabajadores. El peso de un trabajador puede causar desprendimiento del material. Cuanto más lucha por salir, más se entierra. Muchos de los peligros en espacios confinados son por mala ventilación. La perforación, soldadura o incluso la remoción de barro pueden cambiar las condiciones atmosféricas. Por ejemplo, si monitorea un espacio que contiene solventes u otros materiales inflamables con un punto de inflamación por encima de la temperatura ambiente, es posible que no haya suficiente vapor para una mezcla inflamable. Pero si empieza a soldar, el calor producido por el soplete puede rápidamente tornar una atmósfera segura en una combustible. En ciertos espacios confinados, la luz solar puede ocasionar un aumento similar de temperatura. En definitiva, no asuma que un área segura permanecerá segura. Siga monitoreando hasta que la entrada esté completa. Ventile los espacios confinados para mantener la atmósfera en límites aceptables. El método más común emplea una manguera de gran diámetro y un ventilador. Un extremo de la manguera se conecta al ventilador, el otro se coloca en el espacio confinado. Bajo determinadas condiciones, los gases o vapores inflamables desplazan el oxígeno, pero la mezcla resultante es demasiado rica para combustión. La ventilación de aire forzada puede diluir la mezcla, con suficiente oxígeno para que la atmósfera sea inflamable o explosiva. Solo un monitoreo continuo puede evitar una combinación mortal.
Si, con el tiempo, las pruebas demuestran que la ventilación sola elimina los peligros atmosféricos, los espacios con permiso pueden reclasificarse en espacios sin permiso. Si vuelven los peligros o surgen otros, el espacio requerirá permiso otra vez. Protección respiratoria. La elección y el tipo de equipo de protección depende del peligro y del trabajo. El monitoreo de aire juega un rol vital porque el testeo atmosférico puede ayudar a elegir la protección respiratoria adecuada. El primer paso es determinar si la atmósfera es IDLH, por sus siglas en inglés, inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Solo se pueden usar dos tipos de protección respiratoria para ingreso y escape de atmósfera IDLH, un equipo de respiración autónomo o un respirador de aire con cilindro de escape de emergencia. Ambos dispositivos usan máscaras que requieren presión, que mantienen una presión levemente positiva dentro de la máscara para extraer las sustancias contaminantes si se quiebra el sello. Equipo de respiración autónomo. Un equipo de respiración autónomo o ERA brinda el más alto nivel de protección respiratoria. Use ERA cuando la movilidad del usuario es crítica. Poseen perfiles más largos que los respiradores de aire, por lo que se necesitan entradas y salidas amplias para que quepan. Equipo de respiración AirHawk 2. El ingreso a una atmósfera IDLH exige un ERA con tiempo de servicio de 30 minutos. Opciones como pantalla de visualización frontal HUD inalámbrica mejoran la posibilidad de uso. Un transmisor y receptor integrados. Usan LEDs de color para mostrar el volumen del cilindro en la máscara. Los dispositivos PAS, alerta de seguridad personal, emiten alarmas sonoras y visibles automáticamente si el trabajador está inmóvil o se queda sin aire. El cinturón de rescate de salida de emergencia es un sistema con certificación NIOSH para salida de emergencia integrado al cinturón ERA, equipado con línea de máscara Kevlar para 50 o 70 pies y mecanismo de rappel. Escenario de capacitación, línea secundaria requerida. Los bomberos usan dispositivos similares para escapar de lugares altos. Los trabajadores deben colocarse y presurizar los ERA y sacarlos en una atmósfera segura. Bajo ninguna circunstancia se debe ingresar a una atmósfera IDLH o potencialmente IDLH sin protección y esperar que se le entregue una máscara de aire. Los ERA están disponibles con reguladores de doble propósito que permiten la conexión a una manguera de aire para ingresos más largos. Respiradores de aire y escape. Los dispositivos de aire brindan un suministro de aire casi ilimitado y tienen un perfil más bajo que ERA. Los respiradores de escape usan líneas de aire y cilindros de 5 a 10 minutos. Respirador de línea de aire. Si la línea de aire falla o se traba, los usuarios respiran el aire del cilindro para escapar del espacio. Los respiradores de línea de aire con cilindros de escape no son intercambiables con los respiradores de escape. Los respiradores de escape están diseñados únicamente para escape. Incluyen un cilindro certificado de 5 minutos, una tira de hombro o cintura y una capucha transparente. Nunca use un respirador de escape para entrar o trabajar en espacios confinados. Respiradores de purificación de aire. Los respiradores de purificación de aire fueron aprobados para uso en atmósferas con al menos 19.5% de oxígeno y concentraciones conocidas de gases, vapores y partículas. Como la concentración de oxígeno, gases, vapores y partículas puede cambiar, los respiradores de purificación de aire no deben ser usados para el ingreso a espacios confinados a menos que la calidad atmosférica sea conocida y controlable. Además de los respiradores, es posible que se necesiten otros equipos de protección personal. Algunas aplicaciones requieren vestimenta de protección para proteger la piel de salpicaduras químicas o penetración de gas. Trípode. Casi todas las aplicaciones de espacio confinado requieren protección por caídas. Algunas pueden requerir equipo de descenso e izaje. Por ejemplo, quienes ingresan a alcantarillas deben salir rápido si las líneas se inundan repentinamente debido a lluvias o actividades de supresión de incendios, o si se ingresa material inflamable o de otro tipo al sistema debido a accidentes industriales o de transporte. En general, los espacios confinados tienen techos bajos y entradas chicas. Los cascos industriales no solo ofrecen protección contra golpes u objetos que caen, sino también una plataforma estable para máscaras y salpicaderos. Las gafas con protección lateral, lentes de protección visual o máscaras protegen contra la irritación por polvo, partículas, salpicaduras químicas, partículas abrasivas y objetos voladores. Según el tipo de trabajo, puede necesitar protección auditiva para protegerse de los ruidos y mejorar la comunicación. Los guantes ayudan a evitar cortes y raspones. También brindan protección de sustancias químicas, calor y frío. Es posible que se requiera calzado de seguridad con cubrecalzado. Encargado. Es importante identificar los espacios confinados con carteles y barreras para impedir el ingreso no autorizado. Un encargado debe instalarse afuera del espacio confinado con permiso en todo momento. Los encargados deben capacitarse para reconocer peligros potenciales y monitorear condiciones tanto dentro como fuera del espacio. Los encargados deben mantener contacto constante con los entrantes. Si el monitoreo revela un cambio atmosférico inaceptable, si el encargado reconoce señales de exposición a una atmósfera peligrosa,
o si una condición fuera del espacio pone en peligro a quienes ingresaron, el encargado debe ordenar la evacuación. El encargado también debe impedir que personal no autorizado se aproxime o ingrese al espacio confinado. Procedimientos de emergencia. En una emergencia, el encargado es responsable de ordenar la evacuación del espacio, contabilizar a los que ingresaron y solicitar asistencia. Más de la mitad de las muertes relacionadas a espacios confinados son causadas por personas no preparadas y sin protección que corren al rescate. Los rescates no planeados revelan el doble de muertes y más. Para ayudar a evitar tragedias innecesarias, el ingreso con permiso requiere un plan de respuesta de emergencia por escrito. El plan puede especificar personal de emergencia fuera del sitio siempre y cuando sean capaces de realizar un rescate, conozcan el lugar y puedan brindar una rápida respuesta. Todos los rescatistas internos deben capacitarse y seguir los procedimientos. Los rescatistas deben capacitarse para reconocer los distintos tipos de espacios confinados en el trabajo. Los rescatistas también deben conocer los peligros existentes y cómo responder a una emergencia. Los rescatistas deben usar la protección respiratoria correcta. Todo el personal de rescate de emergencia debe estar capacitado y practicar el uso del equipo de rescate. Al menos un miembro de cada equipo de rescate debe poseer certificación de primeros auxilios y RCP. Para más información sobre el ingreso a espacios confinados, contacte a su gerente de ventas de MSA más cercano visitando msanet.com o llamando al 1-800-MSA-2222. Ok, perfecto. Bueno, es un video de la empresa MSA y la verdad pues está muy completo. Quería por ahí pues compartirlo con ustedes. Los peligros reales en espacio. Y vemos ahí que está un poquito largo. Espero que no se me hayan dormido. Vamos a continuar con la presentación. Ok, entonces, de acuerdo a la OSHA 1910, ya estamos hablando de la OSHA 1910, nos da unos detalles más específicos de qué es un lugar encerrado, un espacio confinado. Dice que es un lugar con suficiente espacio para que un trabajador entre. La salida es limitada y no es para permanecer mucho tiempo adentro. Y pueden ser calderas, alcantarillas, túneles, cisternas, bocas de alcantarillas, depósitos para almacenar, bóvedas, pozos, estaciones de bombeo, cámaras de medición de agua y espacios abiertos arriba de más de 4 pies de profundidad. Cuando habla aquí de espacios abiertos, está hablando de zanjas. Entonces, cualquier zanja con más de 4 pies de profundidad. ¿Cuántos son 4 pies? Son 1.20, o sea, zanjas con más de 1.20 metros de profundidad se considera ya un lugar encerrado. Me comentaban por ahí en una empresa, oye, los ductos de ventilación son espacios confinados. Y bueno, si cabe una persona o si van a meter a una persona, antes de meter a la persona, deben de verificar si aguanta el peso de la persona el ducto y sobre todo toda la parte mecánica que está sosteniendo el ducto, ¿no? O sea, pues es muy fácil pensar de que, pues ahí cabe una persona, vamos a etiquetarlo como espacio confinado. Pero ¿cuándo va a entrar una persona ahí? Imposible. Yo creo que al momento de subirse una persona de 100 kilos, se va a caer toda la estructura, ¿no? Entonces, no es simplemente etiquetar todo lo que veamos como un posible riesgo, sino que lo que realmente vamos a meter. Entonces, nos hablan ahorita de la cepa. Es un pozo en donde te metes y excavas 3 metros y el trabajador está adentro, pues obviamente, y con esta, pues, con esta lista de requisitos para que sea etiquetado como espacio confinado, pues sí lo es. ¿Sí? O sea, ya desde una zanja de 1.20 es un espacio confinado, pues peor tantito un registro en donde pues te has tapado 3 metros. Muchas veces, no medimos el peligro. Por ejemplo, las personas que se dedican al mantenimiento de bombeos, pues es fácil pensar de que, pues es bombeo de agua, no pasa nada, y entran a los cuartos de bombeo, que así le llaman, ¿no? Normalmente son sótanos, y estos cuartos de bombeo en ocasiones llegan a tener
plantas de emergencia de combustión, y muchas veces los mofles o los mufflers, que le llaman, o sea, en inglés, en español es lo mismo, es un mofle, no llegan a salir hacia afuera y todos hay fugas y pueden durante su operación pues llenar el espacio de gases tóxicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque son partes que pensamos que no son peligrosas y al momento de entrar nos damos cuenta del peligro, ¿no? Hay lugares donde se almacena diésel dentro del cuarto de bombeo o dentro del cuarto de la planta de emergencia, y ahí también se vuelve un espacio confinado. Tiene que tener respiración, tiene que estar venteado todo el tiempo, si no los gases del diésel. Oye, es que es menos peligroso que la gasolina. Pues sí, pero como quiera está emanando vapores. Y es por eso que siempre nos dice monitorea, monitorea, monitorea. Toma las muestras de gases que pudiera tener por ahí. Entonces, esa parte que no se nos olvide. Las responsabilidades del patrón, de acuerdo a la NOM 033, identificar los espacios confinados en donde se requiere el acceso del trabajador para realizar cualquier tipo de actividad. Entonces, hay que identificar los espacios confinados. Después, hay que clasificarlos, si son peligrosos o no peligrosos. Para ello, tenemos que medir, según aplique, por atmósferas peligrosas, agentes físicos o biológicos o relativos a las actividades a desarrollar. Puede ser que un espacio confinado o encerrado no era peligroso, pero al momento de realizar trabajos en caliente, obviamente se va a volver un espacio peligroso por generar gases en la soldadura o por generar aire caliente al momento de hacer algún corte con disco. Podemos calentar el área y pudiese, en este caso, expandir el aire que tuviera adentro. Entonces, hay que tener mucho cuidado las actividades que vamos a desarrollar. Contar con procedimientos de seguridad para actividades a desarrollar, el uso de equipos y herramientas, muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas. Disponer de un plan de trabajo específico, expedir autorizaciones por escrito a los trabajadores y adoptar las medidas de seguridad. Y entre otras cosas, tiene que designar a un responsable de los trabajos confinados y al menos un vigía, que son dos personas diferentes. El responsable del trabajo es quien ejecuta y lleva a cabo la supervisión de la ejecución del trabajo, y el vigía vigila la salud, vigila la seguridad de el área y los trabajadores. Está 100% en ese proceso. Y al momento de activarse alguna señal de que hay un alto riesgo o se presente un peligro, entonces tiene la autoridad, pero aparte tiene que avisar y tiene la autoridad de suspender el trabajo y evacuar inmediatamente. Proveer iluminación al interior de los espacios confinados de conformidad con las actividades por desarrollar, que permita ejecutar los trabajos de forma segura mediante lámparas o equipo portátil o sistemas de iluminación. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal en base a la clasificación del espacio, análisis de riesgo y dispuesto en la NOM 017. Disponer de un plan de atención de emergencias y rescate. Entonces, ya en sí vamos a entrar a un lugar de espacios confinados, tienes que estar viendo cómo los vas a rescatar. En el video que vimos, te dice, prepárate con un trípode, ¿no? O sea, con el trípode podemos rescatar personas de una alcantarilla, pero normalmente tenemos personal en silos o los tenemos en sótanos, pues tenemos que implementar un sistema que nos ayude a rescatar el personal que está en el riesgo o el peligro. Proporcionar información y capacitación a los trabajadores sobre las actividades en espacios confinados, cómo pueden clasificar y
cómo analizar los riesgos en base a lo previsto por esta norma. Llevar los registros del personal autorizado de su ingreso y salida de dichos espacios, tiempo de permanencia, muestreo y monitoreo de semáforo. Entonces, el vigía es quien lleva a cabo esta bitácora. Anota, fulanito entró a las 8:01, permaneció 15 minutos, el muestreo y monitoreo de la atmósfera en ese momento fue de tanto y salió a las 11. Entonces, cada persona debe llevar el registro de entrada, salida, el tiempo y el monitoreo de la atmósfera cuando esa persona entró. Cada 15 minutos debe estar monitoreando. Después de 15 minutos no hay cambios en la atmósfera, entonces lo tiene que llevar cada 30 minutos. 30 minutos no hay cambios, cada hora. Si existe algún cambio en que lo estás haciendo cada hora, tienes que volverlo a hacer cada 15 minutos. Si no sigue o si sigue estando sin cambios, entonces sigues en una hora, en una hora, en una hora hasta que termine el trabajo. Siempre y cuando no existan cambios. Si se presentan cambios, cada 15 minutos tienes que estar monitoreando mientras esté el personal dentro. Ingeniero, me ha tocado ver trabajos en espacios confinados donde se les da una hora de trabajo y que salgan 15 minutos y después regresan otra hora a laborar. Es correcto. De hecho hay otra norma que no solamente aplica a espacios confinados, sino que aplica a cualquier trabajo donde exista abatimiento de temperaturas. ¿Qué es esto? Por cada hora de trabajo por cada hora pesada, fíjate, por cada hora pesada de trabajo, debes de tomar 25 minutos para hidratación, ¿sí? Es como los jugadores de fútbol. Y te vienen ahí las temperaturas. Si el trabajo donde estás, ¿sí? Es de alta humedad o son mayores a 33 grados centígrados, tienes 25 minutos de rehidratación y tienes que estar aireado. O sea, te tiene que dar el aire. Y luego entras nuevamente a el área de trabajo, ¿sí? Entonces, muchas veces no es peligroso, pero entra la otra norma, la norma de abatimiento de temperaturas o temperaturas abatidas, y ahí nos dice los tiempos de trabajo y debemos de tener tiempos de hidratación. O sea, es algo que lo tenemos que tener. Entonces, sí es importante entrar y salir, y más si es un espacio confinado, donde hay humedad, donde pues obviamente pues no existe una ventilación, pues, se debe de, como vieron en el video, poner una ventilación forzada mientras esté el trabajador, para que siempre esté llegando aire fresco. De lo contrario, pues tiene que salir el trabajador a airearse. Estas son las condiciones. Vamos a ver también el día de mañana cuánto es lo que se requiere en este caso, el soplador, o en este caso el ventilador, cuánto flujo requiere mover por hora por metro cúbico, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver mañana, cómo se calcula, pero pues ahorita ya nos llevamos esta información que debemos de airear al personal y debemos de tener regímenes de trabajo durante el espacio confinado. Por último, del día de hoy, vamos a ver la responsabilidad de los trabajadores: cumplir con las medidas de seguridad, participar en la capacitación, cumplir con las instrucciones de uso y mantenimiento del EPP, participar en las brigadas de respuesta a emergencia y someterse a los exámenes médicos. Esta parte de importante, participar en las brigadas de respuesta a emergencia, porque luego cuando sucede un accidente, hay muchos trabajadores que dicen, no, yo no quiero participar, no, yo no quiero ver sangre, es que yo. O sea, lo tienes que hacer, es una responsabilidad, no es una obligación, es una responsabilidad que tienes como humano. Entonces, el no acatar una responsabilidad, pues también lleva a un castigo, ¿no? Entonces, te pueden aplicar el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo, si así
lo decide el patrón, o pues simplemente puede hacer que no pase nada, ¿no? Pero pues sí tiene esa responsabilidad, más que obligación, responsabilidad de acudir al auxilio de un compañero, siempre y cuando las condiciones de seguridad se cumplan. No podemos rescatar a alguien, pues, si no se trae el equipo de protección personal adecuado, no se puede rescatar a alguien si las condiciones de seguridad son adversas para la persona que va a prestar el auxilio. Entonces, no podemos poner a otra persona en riesgo. Y en la cuestión de someterse a los exámenes médicos, más que nada lo que se busca es que no tengan alta presión, que no sean personas que tengan alguna condición. Por ejemplo, puede ser que una persona, un trabajador, no tenga una mano, y viendo lo que es la parte de auxilio, de rescate, y que es una zona peligrosa, no se debería de permitir a esa persona, ya que se complica aún más su rescate. No es cuestiones de negligencia o de dar un trabajo o negarle el trabajo a alguien. Es por su seguridad y por la seguridad de los demás. Son cuestiones que van más allá de un trabajo común y corriente. Ok, bueno, pues terminamos el día de hoy y mañana continuamos. Esperamos que tengan muy bonita noche y pues nos vemos mañana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada más, por favor, la foto del final del curso, nada más para que abran sus pantallas y tomamos aquí una foto. Vamos todos. Está por ahí Luis Alfonso, José Arturo. Ok, bueno, vamos a tomar la foto. Listo. Ahí va. Otra vez la foto porque no estaba José Antonio. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Chao.